Hola y bienvenidos a Polybooks. Bueno, primero quiero agradecer a la gente de Planeta de Libros Colombia y a la gente de 20th Century Fox Colombia por haber hecho una experiencia tan mágica de la premiere y la campaña de expectativas de Miss Peregrine y los chicos peculiares. Pues realmente que ha sido increíble, o pues fue increíble toda la experiencia que yo tuve con ellos, desde que me contactaron hasta que la premiere, y después de eso pues quedó un lazo creado y abierto para futuras cosas, tanto para mí como para ustedes. Vamos a hablar de la película de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Yo fui invitado al preestreno de la película gracias a Fox y a Planeta. La vi en 3D, en inglés, y bueno, comenzando por cositas técnicas, solamente quiero hacer como una acotación. ¿Vale la pena verla en 3D? No sé. Yo después la repetí y la vi en 2D y creo que se aprovechan mucho más los detalles gracias al 2D que el 3D, porque el 3D las gafas me oscurecían muchísimo más la imagen, y como la película ya es bastante oscura, pues hacía el doble, y que la película se viera el doble de oscura. Entonces como que perdí muchos detalles que me di cuenta la segunda vez que la vi en cine en 2D. 3/4 de la película me parecieron muy fiel a lo que fue el libro. Sí, teníamos pequeños cambios, totalmente. Cambios que eran entendibles y que mucha gente pues se puso como molesto porque Emma y Olive les cambiaron sus peculiaridades, pero eso es algo que realmente no afecta tanto la historia en los dos siguientes libros, que son Hollow City y Library of Souls. Yo ya me leí Hollow City y sé que pues tampoco es tan grave ese tipo de cambio. ¿Qué hubiera sido un cambio grave? Que hubieran quitado la peculiaridad de Jake, porque en el tráiler a mí me asustó mucho cuando yo vi la parte de Miss Peregrine disparándole a un hueco. Entonces cuando yo vi eso yo dije como no puede ser, porque eso sí es súper importante. En los tres primeros cuartos de la película me pareció una adaptación súper fiel. Me encantó cómo Tim Burton, como siempre, utiliza un lenguaje audiovisual muy claro, muy explícito, muy de su estilo para contar la historia. Nosotros teníamos desde cosas como la colorización hasta, no sé, la dirección de actores es impecable. Técnicamente las películas de Tim Burton siempre son muy bien hechas, y algo que él decía y dijo mucho en las entrevistas y en este libro que tenemos acá, que es hermoso, que es El arte de Miss Peregrine de Tim Burton para la película. Él decía que en esta película él trató de usar menos efectos especiales, porque venimos de una película como Alice a través del espejo, donde los efectos son totalmente primordiales. Ellos simplemente graban básicamente el 90% de su película en pantallas verdes. Acá no, acá él como que volvió a sus raíces de utilizar cosas prácticas, y a cosas prácticas me refiero como a luz, como a dummies o algo así, para que los actores pudieran interactuar con ambientes reales. Eso ayuda muchísimo en la actuación, y creo que el protagonista necesitaba esa ayuda, porque a veces en algunos momentos me parecía que se quedaba corto en términos de actuación. Otra cosa que tengo que hablar de la parte técnica de la película es el score. El score es esa canción instrumental que utilizan de fondo para ambientar una escena o varias escenas de la película. El score es increíble, es perfecto. Yo todos los días entro a internet para ver si ya lo están vendiendo, porque necesito comprarlo. Y la idea de un score es que tú no te des cuenta que ese score está ahí. Y eso fue lo que me pasó cuando la vi por la segunda vez y empecé a prestarle más atención a esas cosas técnicas. Fue que me di cuenta y me enamoré aún más. Bueno, hablando de historia, la historia pues sigue como en el libro todo lo que le pasa a Jake, la motivación para que él vaya a esta isla a descubrir qué es el gran secreto de su abuelo, de las historias que su abuelo le contaba cuando era pequeño. Y bueno, hasta ahí todo perfectamente. Quitaron algunos personajes que no eran tan relevantes, o pues no afectaron el rumbo de la historia. Creo que también le dieron un poquito más de ritmo al principio, porque muchos se quejan que el libro es muy lento al principio, y yo estoy de acuerdo en ciertas cosas. La película sí tuvo como un ritmo súper rápido desde el comienzo, cosa que en el libro no sucede, pero es que en el libro es una experiencia totalmente distinta. Entonces como dije, Ransom Riggs tiene su peculiaridad, por decirlo así, de que en sus libros él describe mucho, y al describir tanto de la manera en cómo lo hace, nos mete mucho en la historia. Yo cuando leí Miss Peregrine sentí que estaba leyendo un diario de alguien. Y en la película, pues es una película, entonces además es de Tim Burton, tiene que ser un
boom, y digamos así, la película empieza realmente a la mitad cuando ya encontramos este lugar súper peculiar. Entonces todo este principio, lo que le pasa, la motivación, las consultas de Jake con el psiquiatra, fue como muy rápido para llegar a ese momento, y eso me gustó, no me molestó. Sin spoilers así es difícil, pero al final de la película, los que leyeron el libro van a darse cuenta exactamente dónde el libro deja de ser parte de la adaptación, digamos así, cuando ya Tim Burton empieza a hacer cosas fuera de ese mundo que escribió Ransom Riggs. Hasta ese momento a mí la película, para mí, estaba un 5 de 5. Cuando empezó el último cuarto de película, donde sucede todo lo que vemos, o lo que ya han visto con las películas, o lo que han visto en el tráiler con calaveras y todo eso, ahí la película empezó a bajar para mí, porque no es porque ya quería que fuera una adaptación súper fiel al libro, pero charlando con mis familiares, digamos así, o bueno, con mi papá específicamente, yo creo que esa parte hizo que la película bajara como no el nivel, pero como el PG, digamos así, como la edad. Se volvió una película muy infantil para mí, porque yo sentía que la película llevaba un tono un poco más macabro, más oscuro, hasta ese momento en que todo se vuelve, digamos, un gran caos y una gran fiesta, y entonces nieve y algodón de azúcar, y entonces, bueno, en fin. ¿Me disgustó? No me disgustó, pero tampoco me gustó completamente, así que no estoy convencido. Tal vez la vaya a ver una tercera vez para ver qué me parece. Los personajes me encantaron, todos los peculiares, creo que son increíbles. Los actores supieron como capturar la esencia de sus personajes muy bien. 5 de 5 estrellas para la dirección de arte de esa película, que es hermosa, pero eso sucede con todas las películas de Tim Burton. Mi personaje favorito, que es Enoch, me encantó cómo lo pusieron en la película. Me encantó su mirada, su forma de hablar, el ritmo, como el sassiness que le daba a cada palabra o a cada frase que decía, como que él sabía que era cortante, que era irritante, y lo hacía a propósito. Eso me encantó. No sé si vaya a haber una segunda parte, por lo que la película le da un cierre muy claro a la historia. Sí, tenemos otros Hollows y eso, pero entonces digamos que es como la cotidianidad de los niños, que tienen que estar atentos porque hay demasiados huecos que los quieren perseguir. ¿Daría para una segunda parte? Sí, daría para una segunda parte. No sé cómo lo harán, porque el segundo libro empieza en una cosa totalmente distinta, y creo que ya cambiaría muchísimo el rumbo que le da a esta historia. Tengo que leerme Library of Souls para saber cómo termina todo. Lo haré muy pronto, pero bueno, por ahora recomiendo que vayan a ver la película, que me cuenten qué les pareció, si les aburrió, si no les aburrió, si ya han leído el libro, si querían algo más parecido al libro. Bueno, en fin, los dejo aquí por hoy, y no se olviden darle like al video, seguirme en mis redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Chao.